Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra reunión virtual de hoy, 2 de mayo del año ya 2020. Nuestro sexto encuentro virtual. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver el módulo que vamos a trabajar en este día. Un módulo que hace énfasis a lo que es el sistema de freno. Listo. Entonces aquí ya pueden ver mi pantalla. Sí, ahora lo veo bien. Perfectamente. Listo, entonces hoy tengo una clase especial preparada para ustedes, que es la clase de sistema de frenos. Espero que les sea de mucha utilidad y de todas maneras la voy a dejar grabada para colocarla y cargarla en la plataforma. De todas maneras, también esta clase la voy a enviar por el grupo de WhatsApp. Bueno, entonces hoy vamos a estar hablando, como venía diciendo, del sistema de frenos, nuestro sexto curso virtual para ustedes, mis estudiantes de mecánica diésel y automotriz de primer y segundo semestre. Pues aquí podemos ver el sistema de freno. Como ustedes bien saben, este sistema de freno es un sistema muy importante para nuestros vehículos, para los vehículos que estamos manejando. Aquí usted puede ver todas las piezas, todos los componentes que ella la conforman. Ya saben muy bien que el sistema de freno, pues, por lo general, en la gran mayoría de los autos viene dado por los frenos de disco en la parte delantera, ¿sí? Y frenos de tambor en la parte trasera. Señor. El freno de disco, pues, tiene un propósito fundamental y, pues, obviamente que es el de reducir la velocidad o detener por completo un auto que va en marcha. ¿Cómo hace el vehículo, pues, físicamente para que esto ocurra? Pues ya ustedes han escuchado que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. El vehículo lleva una energía cinética de movimiento y cuando el conductor acciona el pedal, inmediatamente ocurre un proceso de fricción de ciertas partes del sistema de frenado que hacen que esa energía cinética se convierte en una energía totalmente de calor debido a la fricción de las partículas de esos elementos que entran en contacto, produciendo el detenimiento del vehículo y el cambio de transformación de esa energía, que por lo general pues está dada en lo que son las llantas. Pues en el sistema de frenado, digamos que son dos cuerpos que entran en contacto en direcciones opuestas. En el momento en que usted pisa o acciona el pedal, inmediatamente entran a trabajar estas piezas que lo que hacen es que la llanta logre frenarse en contraposición o en una dirección contraria al desplazamiento del vehículo. Bueno, vamos a entrar ahora a hablar de lo que son los componentes del sistema de frenado. Bueno, estos componentes del sistema de frenado, digamos que son generales para la gran mayoría de los vehículos, aunque no todos los vehículos tienen el mismo sistema de frenado. Los sistemas de frenado han ido evolucionando a medida que ha avanzado la tecnología. Anteriormente, pues solamente encontrábamos los frenos de tambor, después comenzó a mejorarse por unos frenos de disco, después los frenos de disco fueron mejorados e incluyeron un sistema antibloqueo que permitiese que los frenos de disco no fueran tan peligrosos. No sé si de pronto ustedes logran acordarse que ciertas motos antiguas, como la RX Yamaha, la X Yamaha, que tenían sus frenos de disco, estos, pues básicamente lo que hacían era en el momento en que lo accionaba el conductor,
ellos se bloqueaban y lo que hacían era que se accidentaban, eran un poco más riesgosos. Con el avance de la tecnología, entonces fueron incluyendo unos sistemas para mejorarlos. Entre ellos encontramos el sistema de ABS, lo encontramos en la gran mayoría de los vehículos actualizados. Pero hoy por hoy ya el sistema de freno ha ido cambiando, ya se habla así como el sistema de inyección electrónica, también estamos hablando de un sistema de freno electrónico, en donde las 4 llantas no se accionan al mismo tiempo, sino que la computadora toma la decisión en el momento en que usted pisa el pedal del freno, la computadora toma la decisión de qué llanta frena más que otra, esto con el propósito de evitar de que el carro pueda rapar o pueda volcarse. Entonces, como vemos, los componentes del sistema de freno pues varían sustancialmente dependiendo la tecnología del vehículo. Pero vamos a estar hablando de unos componentes que son esenciales, ¿sí? Entre esos componentes pues que vemos esenciales, podemos ver aquí en esta gráfica, que puede ver que tenemos aquí nuestro vehículo, y podemos partir de aquí, de este punto que le estoy señalando, que es el pedal del freno. Ese pedal del freno que en el momento en que usted lo acciona o lo pisa, inmediatamente él va a transmitir una energía a través de un fluido. Y ese fluido de este pedal pasa a este conjunto de, por llamarlo, servo del freno. Muchos lo conocen como el boss. El boss es un elemento que en su parte interior lo que tiene es una burbuja de aire, por llamarlo así. Y esa burbuja de aire, en el momento en que usted acciona el pedal del freno, lo que hace es darle mucho más fuerza al líquido hidráulico que se está manejando para enviarlo inmediatamente al cilindro maestro, este que le estoy señalando. El cilindro maestro, su nombre lo indica, es un cilindro que consta de un pistón interno, y en el momento en que usted acciona el pedal, usted lo que está accionando es un líquido, el boss multiplica la presión en ese líquido y acciona en el cilindro maestro un pistón. Dentro de este cilindro salen a través de unos circuitos a esta pieza que es la válvula combinada. La presión viene del cilindro maestro a la válvula combinada, y de esta válvula es que van a salir las ducterías o las líneas de freno a cada una de las llantas. Esta válvula combinada es como especie de un sincronizador, en donde un distribuidor que lo que hace es, como su nombre lo indica, distribuir a cada llanta el líquido hidráulico a alta presión para que ésta enfrene. De esta válvula combinada o distribuidor podemos pasar inmediatamente ya a lo que son los frenos. En este caso aquí tenemos, en este vehículo, en la parte trasera tenemos frenos de tambor. Ahora, dependiendo del modelo y el vehículo, también podemos encontrar frenos de disco en las 4 llantas. Pero en este caso, pues podemos ver que en las llantas traseras tienen un freno de tambor que está ubicado en esta parte. La línea viene específicamente de la válvula combinada hacia el freno de tambor. Después del freno de tambor, pues nosotros podemos también encontrar el freno delantero. En este caso es un freno de disco. Otro elemento que nosotros podemos ver aquí en este número 8, que es el latiguito del freno, ¿sí? Este latiguito del freno es un elemento esencial, no es más que una manguera que hace parte de la línea hidráulica, pero en el momento en que usted acciona el pedal del freno y el boss multiplica la presión de ese líquido llega a cada una de las llantas a un cilindro, ¿sí? En ese cilindro, en el momento en que usted acciona ese líquido de freno, va a chocar con el pistón que está dentro de ese cilindro. Entonces debe haber un mecanismo que, digamos que logre disminuir o absorber el impacto de ese fluido o líquido hidráulico al interior de la ductería. Entonces, el latiguito de freno, por lo general, vamos a encontrar que es una manguera de caucho, que lo que hace es que en el momento en que usted acciona el pedal del freno, ella se mueve para poder absorber el impacto del líquido que va dentro de la ductería.
Entonces aquí podemos ver lo que es el latiguito del freno. Otro componente, aquí lo vemos, el número 9, que es el calípter, que digamos que es una de las piezas que conforman el freno de disco. También podemos encontrar aquí el número 10. Aquí encontramos lo que es la palanca de freno de estacionamiento. Si se dan cuenta de esta palanca de freno, salen unos cables, estos cables que les estoy señalando aquí, a los frenos de tambor de la parte trasera. ¿Qué es lo que hace esta palanca? En el momento en que usted levanta la palanca, estos cables lo que hacen accionar es el freno de tambor para que el auto no se mueva. Y pues, como último, aquí podemos encontrar, digamos que, el compensador de freno de mano. Entonces, básicamente, todo esto son los componentes que maneja el sistema de freno, un componente, pues, normalmente habitual en la mayoría de los vehículos. Vamos a hablar ahora del esquema del sistema de freno. ¿Va todo claro ahí hasta este momento, señor Ale? ¿Me escucha? Sí, profe, sí lo escucho, sí va claro por el momento. Bueno, ok, entonces continuamos. Vamos a estar hablando ahora del esquema del sistema de freno, como usted puede verlo ahí. Ese sistema que estábamos viendo en la diapositiva anterior, lo vamos a resumir en este esquema que nosotros podemos ver aquí. Aquí vemos las partes que son muy similares, sino que son en un esquema para que se pueda comprender aún más todo este sistema. Entonces partimos aquí del pedal, el pedal del freno es el que sanciona o que acciona el conductor al momento de querer frenar. Y cuando acciona este pedal, inmediatamente lo que hace es que aquí internamente esto que vemos es líquido hidráulico, un aceite hidráulico. Entonces, en el momento en que se acciona el pedal, aquí esta que necesita que nosotros podemos ver aquí que es un cilindro, ¿sí? Y aquí tenemos el booster. Entonces, en este caso sería el booster y aquí tenemos el cilindro maestro. Y en el momento en que accionamos el pedal aquí internamente hay un pistón y ese pistón se desplaza hacia adelante. En el momento en que este pistón se desplaza hacia adelante va desplazando este líquido hidráulico que tenemos aquí. Este es el bote. El bote tiene aquí una burbuja de aire. En el momento en que usted acciona el pedal y el cilindro se desplaza hacia adelante, este líquido intenta subir, pero como está sellado, cerrado por esta burbuja, lo que hace esta burbuja crear una fuerza aún mayor al líquido. Y cuando usted presiona el pedal y a la vez presiona ese pistón que se encuentra aquí dentro de este cilindro, el líquido pasa. ¿Hacia dónde? Hacia el freno delantero, en este caso que es de disco, y hacia el freno trasero, que en este caso es de tambor. ¿Qué vemos? Que el líquido hidráulico comienza a desplazarse por la tubería a alta presión y llega aquí al freno delantero. En el freno delantero nosotros vemos que llega aquí a un cilindro que también está internamente dentro del freno de disco. Todo esto lo podemos encontrar lo podemos conocer como la mordaza. Ese líquido de freno a alta presión llega aquí e inmediatamente acciona un pistón que mueve unas pastillas. Esto que le estoy señalando aquí es el disco. Este es la mordaza y esto que le estoy señalando aquí son las dos pastillas. El líquido de freno llega aquí, inmediatamente mueve la pastilla y la pastilla pega inmediatamente al disco, lo que hace frenar al disco. Este disco que le estoy señalando aquí va unido por medio de estos pernos a la llanta. O sea, que a medida que se mueve la llanta, se mueve el disco. Si yo detengo el disco, detengo la llanta. ¿Cómo se detiene el disco? Pues simplemente por la entrada del líquido de freno, al mover las pastillas, presionan al disco y lo detienen. Ese es el funcionamiento básico del freno de disco. En el freno de tambor ocurre algo muy similar, solamente que no vamos a encontrar unas pastillas, sino que encontramos algo que se llama zapata. Esto que le estoy señalando aquí son las zapatas. Pero ¿cómo es el funcionamiento? El líquido del freno viene por el cilindro, viene por la ductería, y en el freno zapata nosotros encontramos también un cilindro. Y dentro de ese cilindro encontramos dos pistones, por llamarlos así. En el momento en que el líquido de freno
entra al cilindro, acciona inmediatamente esos dos pistones y se mueven automáticamente para darle fuerza a las zapatas. Sí, aquí tenemos las dos zapatas. Entonces ellos básicamente lo que hacen es abrirse. Estas zapatas detienen un tambor o una campana. Este tambor va unido directamente a la llanta. Lo que quiere decir es que si yo detengo la campana o el tambor, inmediatamente se va a detener la llanta. Entonces, aquí ustedes pueden ver este esquema, que es un esquema básico y sencillo del sistema de freno. No sé si tenga alguna pregunta al respecto, señor Ale, o cualquiera, con respecto a este esquema. Por el momento no, profe, me quedó bien claro porque ya eso que usted me ha explicado ya yo lo he visto así como usted lo está explicando ahí. Ok, Lo que no tenía perfecto. claro era cómo hacía el freno de tambor para frenar así con el disco, o sea, con el líquido. Pero ya usted me aclaró el punto ahí. Ok, listo. Sin embargo, ahora más adelante vamos a precisar ciertas especificaciones de cada uno, del freno de disco y del freno de tambor. Entonces ahora vamos a Sí, entrar señor. a hablar de los tipos de freno. Básicamente vamos a tomar dos, que es el freno de tambor y el freno de disco. Usted lo puede ver ahí en la diapositiva. Eh, en este caso, Sí, el freno señor. de tambor, esto que usted ve aquí es la llanta, ¿sí? Que está girando el tambor. Aquí Sí, usted lo puede alcanzo a ver. ver las zapatas. En este lado aquí podemos ver las zapatas. Y esto que usted ve aquí en esta parte es el cilindro. Por aquí es por donde entra el líquido de freno. Cuando él se coloca rojo, es porque allá accionaron la palanca. Miren, en ese momento se colocó rojo, accionaron la palanca. ¿Y qué Sí, sucede? señor. Que estas zapatas que usted ve aquí, ¿sí? Están unidas al cilindro por un vástago. Y en el momento en que el líquido entra, estos dos cilindros se desplazan. Mire cómo puede ver. Se desplazan hacia allá y hacen que Sí, esta señor. zapata se una al tambor y se detiene el vehículo. Entonces ahí usted Sí, puede ver señor. cómo es la simulación que se muestra en este freno. En el caso del freno de disco, que es este que le estoy señalando, ¿sí? Muy similar, pues aquí Sí, podemos señor. ver el disco que va unido a la llanta. Aquí internamente en el calister podemos ver que también encontramos un cilindro y un pistón. Esto amarillo que usted ve aquí es el líquido de freno. En el momento en que usted pisa el pedal del freno, el líquido viene por alta presión a través de estas ducterías y mueve este pistón, que a su vez mueve estas pastillas, que son las de color rojo. En el momento Sí, en que señor. este pistón mueve las pastillas, estas pastillas se unen al disco, lo que hacen que el disco se detenga y deteniendo así la llave. Entonces, estas simulaciones pues aclaran internamente un poco más cómo es el funcionamiento interno de los dos tipos de freno, tanto el freno de tambor como el freno de disco. Vamos ahora a entrar a detallar lo que es el freno de tambor. Entonces, de un momento aquí quito el puntero y vamos a ver aquí el freno de tambor. Este freno de tambor, pues también llamado como freno de campana, pues digamos que como veníamos hablando, estaba compuesto por un cilindro, aquí lo podemos ver. Este cilindro, pues básicamente, digamos que está solidario con la rueda, ¿sí? Sí, señor. Eh, una vez se acciona, pues ese pedal del freno, el líquido del freno llega a este tambor e inmediatamente acciona las zapatas. Estas zapatas se abren y lo que hacen es detener esto que le estoy mostrando aquí, que es la campana. Esta campana, aquí puede ver los cuatro espárragos están unidos directamente a la llanta. Quiere decir que si esta campana se detiene la llanta. Tiene la llanta. Y esta campana se detiene solamente cuando estas zapatas entran en contacto con la parte interior de la campana.
Aquí obviamente se produce una fricción, por eso decíamos al principio que el sistema de frenado no es más que la fricción entre piezas, que lo que hace es o transformar la energía cinética de movimiento en calor, porque esto lo que hace es calentarse. Listo, y va desacelerando, obviamente, pues la llanta. Los componentes de este freno de tambor, pues aquí podemos ver esta campana que hecha de un material de acero, ella gira junto con la llanta, se recalienta totalmente. Acá podemos ver otra parte del freno, pues aquí encontramos lo que es el cilindro, ¿sí? El cilindro de la llanta. Aquí encontramos, digamos que las zapatas o los tambores, ¿sí? Aquí encontramos unos resortes que lo que hacen que en el momento en que esta zapata se abre, debe haber un mecanismo que obviamente haga en el momento en que soltemos el pedal de freno que ellas se devuelvan y vuelvan a su estado inicial. Aquí encontramos internamente algo que se llaman las chupas. Las chupas es un elemento por donde se presentan más inconvenientes en el sistema de freno. ¿Por qué? Porque estas chupas, digamos que son las que sellan y las que hacen que internamente, me retrocedo una millita acá, son las que hacen que no haya una fuga de líquido de freno desde el interior del cilindro hasta la parte interior. Porque mire que aquí tenemos unos ejes, sí, que mueven el pistón, pero deben haber un empaque encauchutado que evite que este líquido se salga. Y eso es lo que hacen las chupas. Estas chupas se desgastan, obviamente, de tanto movimiento que tiene ese pistoncito ahí internamente, ellas se desgastan. Y cuando ellas se desgastan, pues comienzan a sangrar o a botar líquido freno, haciendo de que la presión del freno disminuya y obviamente el tambor no se pueda mover como debería ser. Aquí podemos ver el cilindro, aquí lo vemos detallado. Estos cilindros, aquí internamente tenemos lo que son las chupas. Internamente por aquí entra el líquido, esto que usted ve aquí es, internamente entra el líquido y tiene obviamente su desfogue. Aquí podemos ver todas las partes. En una primera instancia aquí podemos ver los dos pistoncitos, ¿sí? Aquí vemos los pistones del cilindro. Tenemos también un tornillito de purga, este que usted ve aquí. Por aquí es por donde el mecánico comienza a purgar el sistema, a sacar aire del sistema, porque es que no puede haber aire en el sistema de frenado. Entonces, allá comienzan a presionar la palanca y por aquí comienzan a purgar para sacar toda burbuja de aire. También podemos ver en este punto que es la parte de entrada. ¿Sí? Aquí tenemos lo que es la purga, aquí tenemos lo que es la entrada. En muchas ocasiones lo contrario, a veces aquí se pone el cauchito y tenemos pues lo que es la entrada. Aquí tenemos en este caso nuestro sistema de entrada. Además de eso también aquí podemos encontrar un guardapolvo que es algo encauchetado, ¿sí? Internamente pues nosotros podemos ver unos muelles, un resorte básicamente que lo que hace es que cuando entra la presión ellas básicamente se devuelvan a su estado inicial. Y pues por último aquí podemos encontrar unas pequeñas juntas. Entonces esto es lo que sucede en la parte interna del cilindro de la rueda. Entonces aquí entra presión, el líquido del freno llega a este punto e inmediatamente hace que este pistón se mueva hacia acá y este pistón se mueva hacia acá. Cuando este pistón se mueve hacia acá y se mueve hacia acá, mueven aquí y encontramos una especie de un cilindro, ¿sí? Una barrita, que al mover ese pistón mueve la barrita. Y al mover esa barrita es lo que hace que mueva inmediatamente la zapata. Aquí podemos ver internamente una simulación del frenado de disco. ¿Sí? Quito este puntero láser. Aquí podemos ver esta simulación. Ahí está girando la llanta. Y mire que cuando se pisa el pedal del freno, inmediatamente se mueven los dos pistones. Y al moverse los pistones, lo que hacen es mover la zapata y los tambores. Mire que aquí hay un espacio. No sé si usted logra ver el espacio que hay aquí. Este espacio es el espacio que hay entre la zapata y la campana.
Entonces, cuando el espacio está, a ver si lo pongo ahí, en ese caso, mire, este es la zapata, el freno de tambor, el tambor. Y aquí encontramos lo que es la campana. Esta campana se mueve cuando tira la llanta. En el momento en que usted pisa el pedal de freno, entra el líquido de freno aquí, mueve estos dos pistones y hace que esta zapata se una con la campana, deteniéndolo. Mire, ahí frena. Listo, entonces esta es la simulación para poder entender el funcionamiento del freno de tambor. ¿Alguna pregunta con respecto al freno de tambor? Ok, entonces continuamos con el freno de disco. Este freno de disco, pues digamos que es otra forma, pero que cumple la misma función del freno de tambor. Pues su funcionamiento está basado igual que el freno de tambor, es por medio de fricción que ocurre entre dos elementos, entre un disco y unas pastillas. El líquido de los frenos pues ejerce una presión a unos pistones que encontramos aquí dentro del calister y mueve, digamos que unas pinzas que sostienen las pastillas. Entonces, en el momento en que el líquido de freno entra al calister y mueve los pistones, y los pistones a su vez mueven las pinzas, inmediatamente mueven las pastillas y las pastillas hacen una mordaza al disco produciendo su frenado. Aquí podemos ver los componentes, tenemos dos tipos de esquemas de freno de pastilla. Aquí podemos ver lo que es la mordaza o el calister, como otros lo llaman morrocoya. Aquí tenemos la entrada del líquido de freno. Aquí encontramos un pistón, aquí tenemos las dos pastillas. Aquí tenemos el disco como tal. Este disco va acoplado a la llanta. Entonces, cuando usted acciona el pedal del freno, el líquido entra aquí a presión y mueve este pistón. Y este pistón a su vez mueve la pastilla, haciendo que ella entre en contacto con el disco. Aquí tenemos otro sistema, ¿sí? Aquí encontramos el calister, la mordaza. El líquido entra por estos conductos. Aquí encontramos un sangrador también para sacar cualquier burbuja de aire que haya dentro de la ductería del líquido de freno. Entonces, cuando entra aquí el líquido de freno que viene a alta presión, mueve este cilindro y este cilindro, inmediatamente estos cilindros hacen que estas pastillas que le estoy señalando aquí, ellas entren en contacto. Un momentico, pongo aquí un puntero láser, eso. El líquido entra a presión por aquí, mueve este pistón, lo mueve hacia acá y al mover el pistón mueve inmediatamente las pastillas y las pastillas lo que hacen es aprisionar el disco, deteniéndolo. Y mire que este disco, el cuerpo del disco, aquí encontramos la bocina del disco, aquí encontramos unos pernos que va sujetado a la llanta. Es un sistema muy sencillo y muy entendible, no es tan complicado. Las pastillas de los frenos, pues la mayoría de los frenos en estas pastillas hacen una combinación de varios tipos de materiales, algunos que son metálicas, otros son en resina, otros lo hacen en asbesto. Quiero de pronto aclarar un punto. Sí, sí. Estas pastillas, algunas que son hechas en asbesto, igual que las zapatas que son recubiertas en material de asbesto, es de El freno de aclarar tambor. que el asbesto, exacto, en el freno de tambor, el asbesto es un material muy peligroso. De hecho, ya está siendo sacado de ciertos países. En Europa no se está utilizando. Es prohibido utilizar el asbesto porque el asbesto es cancerígeno. Cuando usted retira la campana del vehículo, usted va a encontrar un polvito. Ese polvito es el asbesto desgastado y es cancerígeno. Ya aquí en Colombia se están produciendo leyes que a partir de este año van a entrar en funcionamiento para ir eliminando paulatinamente el asbesto en la fabricación de ciertos elementos. Quiero de pronto darles un tip ahí, que el asbesto también se utiliza en las láminas de Eternit. Eso Sí. es algo que, sí, claro, el asbesto está producido en las láminas de Eternit. El Eternit, cuando llueve, comienza a producir un polvito, y ese polvito en las zonas rurales lo que hacen es almacenarlo y no se dan cuenta que esa agua va contaminada. Y a largo plazo de tanto consumir esta agua en muchos años, pues lo que va a ocasionar es cáncer en las personas. Esto que le estoy diciendo no es algo
que me lo estoy inventando, sino que es algo que está totalmente estudiado. De hecho, en Europa no se está Claro, utilizando sí, ya el Eternit para utilizarlo en las casas. Pero en Colombia, como las leyes siempre son tardías, porque pues obviamente lo que hacen es favorecer la economía de ciertas empresas y el monopolio que ellas tienen, aquí todavía se sigue produciendo sin importar los efectos que este produce en la salud de muchas personas, sobre todo en el sector rural, que lo que hacen es recoger el agua que viene de los techos. Pero ya esto ha sido cambiado, ya fue aprobada una ley y va a ser eliminado. Lo que se tiene proyectado, perdón, es que dentro de 3 o 4 años las láminas de Eternit pues van a desaparecer de la venta de los almacenes. Aquí podemos ver esta simulación sí, muy profe, así detallada. estuve leyendo yo el otro día. Sí, claro, claro. Aquí podemos ver una simulación muy detallada del sistema de disco. Aquí vemos lo que es el calister. Aquí tenemos las líneas. Aquí tenemos nuestro disco. Y aquí tenemos lo que son las dos pastillas. Entonces, en el momento en que entra por la ductería la presión de las líneas del líquido de freno, ellas mueven estos cilindros y los cilindros a su vez mueven las pastillas. Entonces, miren lo que hacen las pastillas. Las pastillas lo que hacen es morder o aprisionar el disco por ambas caras. Hay algunas que solamente lo hacen por una cara, pero lo que hacen es presionarlo por ambas caras. ¿Para qué? Para detener la rotación del disco. Y como este disco está a su vez conectado a la llanta, también lo que hace es, digamos que, detener pues la llanta. ¿Listo? Encontramos Sí, señor. distintos tipos de discos, ¿sí? Encontramos los discos que son sólidos. Estos son, pues digamos que convencionales. Vienen instalados de fábrica. Es un disco que es totalmente sólido y liso y no tiene ningún tipo de perforación. Pero no es el único tipo de disco que encontramos. También encontramos otros discos que son ventilados. Esto lo encontramos mucho en las motos. De pronto, no sé si han visto ciertas bicicletas que tienen un disquito que es perforado. Sí, Estas señor. perforaciones pues son simplemente para evitar que el disco se recaliente en el momento en que las pastillas entran en contacto con el disco. Porque en el momento en que las pastillas muerden al disco, pues obviamente se produce calor. Y estos discos que tienen como especie de unos alabes, es simplemente para ir ventilando o refrigerando el disco. De igual manera encontramos los perforados, que tienen muchas perforaciones con el mismo propósito de disminuir el calor. Entre los ventilados y los perforados son muy, muy utilizados porque estos disminuyen aún más el calor. Pero tienen, digamos que ciertas limitaciones porque al estar perforado es menos el área de contacto que hay entre el disco y la pastilla. Por eso no son muy utilizados en situaciones donde se requiera frenar grandes volúmenes de peso. También encontramos otros tipos de discos que son rayados, ellos vienen con una raya, no sufren agrietamiento, pero no evacúan calor adecuadamente, quiere decir que esto se recalienta, pero son utilizados en esos vehículos que son pues, pesados. Hay otro tipo de discos que son mixtos, que digamos combinan ciertos tipos de discos de los mencionados anteriormente. Entonces aquí podemos ver estos ejemplos que pueden ver. Aquí vemos unos que son pues, perforados, otros que son sólidos, totalmente lisos, perdón, otros que son de línea. Entonces, dependiendo a dónde usted lo va a usar, así va a ser el tipo de disco. Y el tipo de disco depende básicamente del peso del vehículo. Un vehículo que es muy pesado, por lo general se le coloca un disco liso o un disco rayado. Estos discos perforados pues, son en los autos que no son tan pesados. ¿Listo? Entonces con esto vemos ya todo lo que tiene que ver con el freno de disco. No sé si tenga hasta el momento alguna pregunta referente al freno de tambor o al freno de disco. Frente al freno de tambor, sí te tengo una pregunta. Es por un caso que se vio acá en un carro de un señor de ¿Cómo? por acá. ¿Cómo? Es sobre el freno de tambor.
Ajá. ¿Sí me escucha? Sí, claro, lo estoy escuchando. Bueno, es de un carro de un señor que de por acá, que él ya es un carro ya de esos antiguos, es un Suzuki. Bueno, y él lo lleva a mecánico porque ahora para él poder frenar tiene que bombearle primero rapidito para que pueda coger freno. O sea, no Claro. está eso que pisa freno y ya enseguida le frena. Entonces a él le cambiaron todo lo que son las mangueras, la tubería y eso, la bomba, todo eso se lo cambiaron. Y sigue con el mismo problema. O sea, que tiene que estar bombeando, Sí, señor. tiene que estar pisando. Bueno, mire, Eh, sí, entre, tiene que pasar bombeando cada rato. ahí hay que ver muchos factores. Cuando usted pisa el freno y tiene que bombear, quiere decir que no hay suficiente presión en la ductería, no hay suficiente presión del líquido de freno. ¿Por qué se puede presentar esto? Uno, hay que desangrarlo bien. ¿Qué es desangrar? Sacar cualquier Ajá. burbuja de aire. Eso es fundamental. Sacar cualquier burbuja de aire. Ahora, antes de eso hay que probar el boste, porque el boste también tiene ese inconveniente. Cuando usted tiene que estar bombeando o no hay un frenado bien, hay que revisar el boste. Es fácil revisar el boste cuando tiene problemas. Incluso eso lo puedes hacer tú. Eh, Tú coges el auto y está apagado y tú comienzas a frenar, pisa el pedal del freno varias veces. Cuando ya tú sientes que Sí, se señor. siente duro el pedal del freno, tú lo mantienes ahí, no lo sueltas, sino que lo tienes ahí. Y enciendes el carro. Cuando se enciende el carro, inmediatamente ese pedal del freno tiene que seguir bajando. ¿Sí? Señor. Si tú enciendes el carro y el pedal del freno queda ahí, es porque el búster tiene algún problema. Ese es el primer aspecto para poder determinar que el problema es del búster. Segunda forma en cómo tú puedes determinar si el problema es del búster. Tú enciendes el carro y tú pisas el freno. Y tú estás pendiente de ahí, pones el oído cerca al pedal de freno y cuando tú lo pisas, tú de pronto puedes escuchar como una fuga de aire, tú sueltas y se quita. Pisas y tú escuchas. Ajá. Si tú escuchas como una fuga de aire, el problema es de voz. Entonces, eso tienen que revisárselo a ese carro. Eso puedes hacerlo tú. Si las anteriores Sí, señor. recomendaciones, tú te das cuenta, tú las haces y están bien, entonces ya el problema no es de búster, sino que tenemos que ver si encontramos fuga o burbujas de aire dentro del sistema de la línea de freno. Porque si encontramos líneas de freno en el momento en que usted pisa, va a disminuir la presión. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Pisar, 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 pisar para que ella coja. Ahora, tú me contaste que cambiaron el cilindro principal, los interiores del La cilindro, bomba ¿verdad? le cambiaron el líquido, todo. Sí, señor. Bueno, entonces me, me causa extrañeza porque lo otro que podía hacer es la bomba, el cilindro de mando, el cilindro principal que ya perdió. Pero ya ahí tocaría ver es que nuevamente saquen todo el líquido, lo desangren todo y nuevamente le vuelvan a colocar porque de pronto fue que quedó algún problema de aire dentro. Puede ser una causa. La segunda causa, tenemos que revisar el bóster Ajá. para ver si de pronto el problema es de bóster. Si el problema no es de bóster y al cambiar todo el sistema de líquido y vemos que todavía él tiene Sigue con el mismo que problema. tiene que bombear, pues la verdad es que hay que comenzar a revisar si no hay algún tipo de fuga. Eso también hay que comenzar a revisarlo porque la única forma para perder presión es, ya te dije, es que haya algún problema en el cilindro principal, que haya un problema en el secuenciador o que haya un problema de fuga. Básicamente, no es más. Eso es cuestión de estar revisando. No es más sino hacerle eso. Ya. Entonces, chequea, dile al señor que chequea a ver si de pronto encuentra donde estaciona el vehículo, encuentra gotas de Ta- fluido, de aceite, como aceitoso, es líquido de freno, que ande chequeando. También Ajá. tiene que estar chequeando diariamente, cuando utilice el vehículo, el nivel del tanquecito del freno. Si ese nivel Sí, baja en un señor. día, es porque tiene fuga. Y hay que comenzar a encontrarlo y ese es el problema. Si no baja el nivel, Bueno, pues pues. ya tenemos que comenzar a ver los interiores de la bomba, pero me causa mucha extrañeza porque tú me dijiste que cambiaron todos los interiores del cilindro Sí, principal. señor. Entonces comenzar a chequear el Claro, sí es, BOS. profe. Entonces chequeen el Bueno, BOS, pues. chequeen el BOS
y revisen a ver si de pronto hay algún tipo de flujo. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, por último, ya para ir finalizando, vamos a hablar de este sistema antibloqueo, que se llama también ABS, sistema antibloqueo. Este sistema antibloqueo, pues digamos que es un sistema muy bueno, que lo deberían traer todas las motos y todos los vehículos, porque lo que hace es que no se bloquee la llanta, sino que permite que ella tenga una holgura en el momento de frenado, y esta holgura lo que hace es que el conductor no pierda el control del vehículo. En la moto es mucho más evidente cuando no se tiene este sistema. Tú puedes estar viendo ahí la simulación que vemos, donde dice no ABS, es el sistema que no tiene ABS. Cuando el conductor acciona el pedal del freno, tú te das cuenta que él inmediatamente pierde el control de la moto. ¿Por qué pierde el control de la moto? Porque la llanta delantera se bloquea, o sea, se queda fija, se queda quieta. Y al quedarse quieta, obviamente por la inercia que trae el movimiento de la moto, el conductor no logra, digamos que, contener la dirección, y esta se mueve, y al mover tú la dirección de una moto a alta velocidad, esta se dobla, y él ahí no se cae porque usted se da cuenta que tiene unos soportes laterales. Estos soportes simplemente son para evitar que él, pues obviamente, tenga un accidente y se caiga de la moto, pero las motos no lo traen, y ahí lo que va a hacer es que el conductor inmediatamente pierde el control y se estrella. Las motos que tienen a veces aquí que le estoy señalando, si se da cuenta, mire que él no pierde el control. Y mire que las condiciones son similares. Ellos ahí van a una misma velocidad, en un mismo terreno y en las mismas condiciones húmedas. Y mire que el de la moto acciona el freno, él no quita el freno, él acciona el freno, pero no pierde el control. ¿Por qué? Porque lo que hace el sistema ABS es presionar el disco y lo suelta. Y lo presiona nuevamente y lo suelta. El presionar y el soltar el disco hace que el conductor tenga control de la dirección de la moto y del carro también. Otro factor fundamental o favorable que tiene este sistema ABS, si te das cuenta, es que la distancia de frenado es mucho más corta, es mucho más eficiente. Mientras que el no tiene ABS, él continúa rapando y deslizándose hasta que él logre, pues, accidentarse, por decirlo así. Quiero que detenidamente escuches este video, espero que lo logres escuchar, donde vemos la simulación del sistema ABS en el vehículo. ¿Listo? Entonces voy a accionarlo aquí para que puedas escuchar y ver la simulación. ¿Sí escuchas el audio del video? No, profe, no. No lo escucho. No, señor. Bueno, entonces yo te lo voy explicando aquí. Aquí podemos ver esta simulación del vehículo, de un sistema ABS. Ahí podemos ver el conductor que en el momento en que acciona el freno, él pierde pues la dirección. Entonces, este sistema ABS, que es el sistema antibloqueo, lo que hace es que no se bloquee la llanta e inmediatamente no pierdes control de la dirección del vehículo. Ahí puedes ver un módulo de control que está midiendo constantemente la rotación de la llanta. Si una llanta va más lenta que la otra, ¿sí?, que es cuando ya se bloquean, inmediatamente este control de mando recibe esta señal, inmediatamente toma una decisión y le manda una señal al cilindro del freno para que él baje la presión individual de esa llanta y se suelte y pueda andar igual que las demás. Este control de mando mide 20 veces por segundo. Miren esto. Este control mide 20 veces por segundo el control de cada llanta. O sea que este control de mando que le estoy señalando aquí es el que está viendo cómo está funcionando cada llanta para aumentarle presión o disminuirle presión para que la llanta quede más libre o menos libre, con el propósito de que en el momento en que usted accione el pedal del freno, todas las 4 llantas puedan frenar
al mismo tiempo. Miren estos dos vehículos. Uno no tiene ABS y el otro tiene ABS. Ambos van a frenar y mire lo que sucede. Hay un vehículo que pierde el control, que es el que no tiene ABS. Mientras que el que tiene ABS, usted puede controlar la dirección y no pierde el control del vehículo. Entonces, es muy versátil este sistema y se maneja mucho más seguro con los vehículos. Entonces, hoy en día, pues, la gran mayoría de los vehículos están incorporando este sistema de ABS, porque con este sistema ABS lo que hace es que en cualquier momento de frenado, un frenado intempestivo que usted tenga que hacer, de pronto se le atraviese algún animal, alguna persona, alguna moto, algún otro carro que frene abruptamente delante de usted y usted pise el freno intempestivamente. Si usted tiene este sistema, usted no va a perder el control, sino por el contrario, usted puede mantener el control de su vehículo, puede incluso maniobrarlo perfectamente. Entonces, hoy por hoy ya este sistema a veces se está incorporando mucho en la gran mayoría de los vehículos. Es de aclarar que no todos los vehículos tienen el sistema ABS. Por eso es importante en el momento en que usted va a comprar un vehículo determinar si lo tiene o no lo tiene, porque esto es un elemento fundamental para la seguridad del vehículo. Debemos tener en cuenta que en el momento en que se va a comprar un carro, nosotros debemos estar pensando en la seguridad. Usted va con su familia, usted va con arriesgando Profe, su ¿me vida. escucha? Sí, claro. Sí, claro que te ¿Me escucho. escucha, profe? Sí, claro, claro. ¿Tú me escuchas? Profe, ¿me escucha? Sí, sí, claro, yo te escucho. Sí, ¿no me escuchas? Profe, ¿me escucha? Sí, claro. ¿Me estás escuchando? Se acabó la... Oh, ya acá. Yo creo que ya se me acabaron las megas ya. Listo. ¿Me escuchas ahí, ¿Sí señor me Allen? escuchó? Sí, claro, yo te estoy escuchando. Listo. ¿Me está escuchando? Sí, sí, ahí sí lo escucho bien. Bueno, Ahí sí lo escucho perfecto. bien. Bueno, entonces con esto pues ya damos finalizado. Creo que ya se está cumpliendo el tiempo de esta sesión de aquí de Zoom. Entonces no sé, quedan abiertas las preguntas que tengas con respecto al sistema de frenado, con Bueno, respecto a la exposición. No sé si tengas algunas preguntas. pues por el momento la pregunta que más le quería hacer fue esa que le hice sobre el sistema de freno de tambor, Ok. en el caso que se presentó acá del carro. Bueno, entonces Ya me ya, quedó claro todo lo que me dijo. claro, y ya tú puedes ir donde él y si quieres puedes probar el voz, revisar de pronto cualquier tipo de fuga y sobre todo, Sí. pues me causa mucha extrañeza porque tú me dijiste que, pero ¿qué cilindro cambiaron? O sea, él me dijo que le habían cambiado todo, todo. Pero ¿qué es todo? El señor me... O sea, que le había cambiado todo lo del sistema de freno. Se le había Porque es puesto, o que, sea, como nuevo. porque es que mira, una cosa es aquí, si estás viendo ahí la pantalla, no, no estás viendo la pantalla. Ya voy. Bueno, deja yo comparto aquí. Ahora sí ves la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Señor No, Ale. pero está cargando apenas. Ah, bueno, Y ahora listo. sí la veo. Bueno, entonces Sí, sí, ahora mire, sí. Sí, sí, la veo. si ves ahí donde te estoy señalando, aquí encontramos el cilindro maestro. Sí, Este es un señor. cilindro que también tiene unos interiores. Me causa extrañeza que él diga, por ejemplo, cuando dice que cambió Ajá. todo, quiere decir que también haya cambiado todo el interior del cilindro maestro. Porque este es Sí. otro elemento por el cual cuando él internamente tiene unos cauchitos y ellos se desgastan, él también hace que por ahí haya pérdida de presión, porque el vehículo lo que tiene es pérdida de presión. Entonces, por eso me dice, hay que averiguar qué es, porque una cosa es que de pronto él haya cambiado el cilindro de la rueda de freno de tambor, ¿sí? Que son los interiores del freno, y otra cosa distinta es al cilindro maestro. Porque si el Ajá. cilindro maestro tiene algún tipo de fuga, que el cilindro maestro está debajo del bosque, ¿sí? Que Ajá. por lo general está aquí. Si él solamente cambió fueron los interiores de los cauchos
de los cilindros que están en la rueda, entonces hay que comenzar a averiguar aquí en la unidad de control, donde está el cilindro maestro. Bueno, pues de todas maneras yo lo voy a volver a preguntar a él, Claro, a preguntarle cada pieza que le cambió, porque me dijo que había cambiado todo. Lo voy a volver a preguntar yo. claro, claro, claro. Y porque de pronto muchas personas lo que hacen es cambiarle las chupas, que las chupas van aquí Ajá, dentro del cilindro de cada rueda en el freno de tambor. sí. Pero si solamente le cambió la chupa, también que pregúntale si el cilindro maestro, que es el cilindro que está debajo del bóster, y a la comprobación del bóster. Y está revisando a ver si de pronto hay fuga, ahí donde él guarda el carro. En la parte de abajo, revísalo. Si tú encuentras algún líquido entre las llantas, pues básicamente es porque eso es fuga de líquido, perdón, del líquido de freno. ¿Listo? Ajá. Bueno, entonces no siendo más, ya voy a dar por terminado esta clase y esta reunión, que voy a dejarla, la voy a cargar en la plataforma y a su vez también la voy a enviar por el grupo de WhatsApp que tenemos. Ya en las horas de la tarde vas a ver cuáles son las actividades que tienes que realizar para la culminación de este módulo, que es del sistema de freno. ¿Listo, señora? ¿Le quedó todo claro? Bueno, sí, profe. Sí. Bueno, entonces ya en Tengo la una pregunta, tarde puedes profe. ingresar. Sí, claro. ¿Hasta cuándo, o sea, la entrega del trabajo que nos va a dejar ahora en la tarde? Tú sabes muy bien ¿Para que yo cuándo es? siempre doy espacio de una semana. Usted puede entregarlo Bueno. hasta este viernes. Siempre doy espacio de toda la semana. O sea que no se preocupe, porque sé que ustedes tienen muchas eventualidades allá con las conexiones, con el internet, con el poder llegar a una computadora, porque tienen otras actividades que están realizando. Entonces siempre le doy la Claro, espera profe, así de es. la semana. ¿Oyó? Así es, así es. Listo, Bueno, señor Ale, profe. entonces fue un placer haberlo escuchado y voy a estar en contacto con los demás compañeros. Quería aclararle que los demás Bueno, compañeros no profe. ingresan porque tienen dificultades para tener datos. Ya he hablado con Sí, cada uno de mire. ellos y como están en finca, tienen inconvenientes con esos datos. Ajá. Ya Johan Pastrana ya me escribió ahorita rato. Yo no respondió todavía porque me escribió juega a WhatsApp. Ya apareció ya. Sí, no, yo lo estuve marcando. No sé, como no he revisado el celular, vamos a ver si de pronto, a ver, ya me contestó. Bueno, ahora hablaré con él pues Ajá. para ver cómo van con los módulos. Bueno, señor Pastrana, muchas Bueno, gracias profe. y bendiciones. Que tenga buen resto de día, ¿yo? Que esté muy bien. Bueno, profe, igualmente. Bueno, gracias.